12. Manaquel. Libro Cielus Noster. Tomo segundo. El prisma del Arcal Mayor. Capítulo segundo. Apologías de un país lejano. Capítulo primero. Blanco. Egan, Crístope de Carán, llegó llorando. Lo traían dos guardias de palacio, fuertemente tomado por los brazos. Lo dejaron caer al suelo, sin ningún miramiento, ni cuidado. «Quédate ahí. Ya vendremos por ti luego», le dijo uno de los soldados. Ambos se retiraron, cerrando tras de sí la gruesa puerta con llave. En la misma habitación, se encontraba Lascelles Leyland, el viejo sabio y consejero del reino. También lo habían recluido allí. Se encontraba detenido, privado de libertad. Al verlo, Egan se sintió un poco más aliviado, pero de todos modos lloraba desconsoladamente. Lascelles Leyland se acercó, le dio a beber un poco de agua y se arrodilló junto a él, intentando darle consuelo. «Debes intentar ser fuerte, hijo. Este es un momento difícil, lo sé, pero es necesario que actúes con la mayor valentía que puedas. No te vengas abajo. Sé que es difícil para ti intentar comprender todo lo que está sucediendo, pero, de todos modos, debes saber que esto atiende a una razón y causa, que es, en apariencia, muy compleja, pero a su vez, paradójicamente, es también muy simple». Egan sentía un gran aprecio por aquel sabio anciano. Había sido su maestro y tutor, por muchos años, y todo cuanto de él aprendió, lo había elevado por sobre un buen número de jóvenes de la misma edad que él. Se alegró el ver que lo tenía a su lado, y lo abrazó fuertemente. «Ven, levántate. Sentémonos aquí», indicándole un par de sitiales que estaban cerca. «Será mejor que nos pongamos cómodos. La espera será larga». Egan se levantó e hizo caso a la invitación que se le ofrecía. Medianamente repuesto e intentando sacar fuerzas de flaqueza, le dijo a Lascelles Leyland: «Van a matar a mi padre, lo sé». Lascelles Leyland le dijo: «Sí, puede ser que eso ocurra. Pero te sugiero que no pienses en aquello ahora. El destino del rey está sujeto a la hebra del telar mágico de Ariadna. Él navega ahora con un destino incierto. Ahora tú, quieras o no, comenzarás a navegar por otro cauce». Ambos se quedaron en un completo silencio, y estuvieron así por un muy largo tiempo. De pronto, Egan, quien había recobrado la calma y la compostura, le hizo una pregunta: «Maestro, ¿por qué ha sucedido todo esto?». Lascelles Leyland lo miró fijamente e hizo una pausa antes de contestar. Nunca le había hablado a su discípulo sobre este tipo de temas, y lamentó que tuviera que hacerlo precisamente en un momento tan delicado y difícil, pero se dio cuenta que aquello era inevitable. Sabía que no podría evadir el tener que hablar sobre todo aquello que él conocía perfectamente, ya que lo había vivido personalmente cuando fuera niño, a la vez de que lo había visto suceder en repetidas veces, en el transcurrir de sus largos años. Sabía que había llegado el momento de hablar, y no podría evitar hacerlo. Egan esperaba, como de costumbre, la respuesta de su maestro, ya que siempre habían sido atendidas sus preguntas y dudas. No logró percatarse del estado dudativo de su querido tutor y amigo, tampoco pensó en que quizás, y tal vez, él no quisiera responderle. Simplemente, se limitó a esperar, pensando en que Lascelles Leyland solo estaba ordenando sus ideas antes de ponerse a hablar.
Por fin, después de una pausa, que se extendió por un buen rato, la Seiyland comenzó a hablarle. La Seiyland. Tú ya me conoces, joven Egan. Bueno, pienso que probablemente así es. No puedo dar contestación a ninguna cosa que no fundamente antes con una gran cantidad de observaciones, ya que las respuestas simples, las encuentro tan nefastas, como intentar aplacar la sed con 3 gotas de agua. Y es por ello que comenzaré contándote una historia, que puede que te suene algo confusa, pero si te das el trabajo de ir analizando, en forma analógica, el tópico de su contenido, probablemente, se abran para ti, un sinnúmero de respuestas. Escucha con atención, puesto que te hablaré, y contaré sobre una historia antiquísima, la cual muchos ya han olvidado, pero que increíblemente, es tan actual y real como la vida misma. Te hablaré sobre las apologías de un país lejano. Las apologías de un país lejano. En el tiempo antiguo no existían las fronteras, al menos, no las fronteras políticas, más sí, las fronteras naturales. Y estas últimas, aún hoy existen, pero en muy contadas ocasiones, son consideradas como tal. La especie humana era habitante del todo, puesto que todo estaba allí para que lo tomase y le diera uso. De ahí que sus riquezas y recursos, se encontraban, y aún se encuentran, repartidas por doquier. Aunque suene difícil entenderlo, apreciarlo y comprenderlo, poco a poco, y muy lentamente, fueron apareciendo y formándose las fronteras políticas, pero esto no atendió a una causa humana, sino, a una causa divina. Fueron los jerarcas del cielo quienes dieron la orden de que este mundo se ordenase, y se separara por secciones. La razón fue solo una. Aquellos más evolucionados debían separarse de aquellos menos evolucionados. Pero a esto no se le debe llamar separatismo, ni segregacionismo, sino, ordenamiento consecuente. Aquella evolución solo la dicta la conciencia de cada individuo, y no otra cosa. No es difícil apreciar esto. En cualquier asentamiento humano, siempre se encontrará un mismo ordenamiento. Los de conciencia elevada, por un lado, y los de menor conciencia por otro. Pero entiéndase que esto no hace mejores a unos, y peores a otros, no, de ninguna manera. El poseer una mayor conciencia, solo habla de aquellos intereses y gustos que le serán propios y convenientes para su desarrollo. De igual modo, al poseer una conciencia menos evolucionada, se ajustará a vivenciar experiencias de formas y sistemas simples, que no por ello se vuelven menos importantes y valiosos. Dicho de una manera más directa, cada cual necesita aquello que, de acuerdo a sus capacidades, pueda y logre apreciar, desarrollar y dominar. De esa forma, poco a poco, y muy lentamente, fueron apareciendo primero los asentamientos, luego los pueblos, y muy a posterior las ciudades. Se abrieron los libros sagrados. Aquellos que hicieron verter el agua de la verdad por el mundo, y que atrajo el interés, de todos aquellos que andaban en la búsqueda del conocimiento, la elevación y el crecimiento personal. Se abrió la información para todos quienes, quisieran apreciarlo y nutrirse de él. De esta forma se dio inicio a un enriquecimiento personal, grupal y colectivo, y florecieron una enorme cantidad de elementos de todo orden, desde lo más simple y básico, hasta lo más elevado y excelso. Así, de esta forma, cada ser estuvo conectado, en mayor o menor medida, con su Creador, y se puso en contacto con su poder, con solo extender su mano en oración y agradecimiento. Y se dio paso a la contemplación de la majestuosidad del universo que lo contenía. El medio para apreciar todo esto, no fue el intelecto, sino, la razón, ya que la inteligencia no fue la que acercó a la humanidad a Dios, sino, la capacidad de razonar. La verdadera inteligencia es aquella que se une al conocimiento y a la humildad. Es a esto a lo que se le puede llamar verdadera sabiduría. Fue un tiempo donde la voz de los adultos era escuchada y tomada en cuenta, pero por sobre todo la de los ancianos, puesto que ellos constituían la base de la herencia de los conocimientos y la verdad. Todo florecía. Todo crecía y se desarrollaba. Así también, aquellos pueblos menos evolucionados, recibían directa e indirectamente, los beneficios de aquella panacea. Fueron buenos tiempos.
Casi perfectos, yo diría. Lo fundamental era el ser. Su valor intrínseco y fundamental, su espíritu y su esencia como especie escogida, favorecida y bendecida. ¿Y qué fue lo que pasó, maestro? ¿Por qué eso ya no existe? Preguntó incrédulo y contrariado, el joven Egan. Pasaron muchas cosas, la verdad. Muchas cosas. Unas peores que otras. Unas importantes, y otras más importantes aún. Unas predecibles, y otras totalmente inesperadas para el común de las personas. Es necesario separarlo todo, para así intentar tener una mayor y acabada información de todo lo sucedido. Lo primero que es necesario comprender, es que, todo es afectado por algo, a lo cual se denomina ciclo. No importa la especie, su condición, naturaleza y característica, sin lugar a dudas e irremediablemente, lo que tenga que suceder, sucederá, y afectará a todos y a todo. Nuestro mundo es una partícula de polvo en el universo. El viento cósmico nos afecta, y todo cuanto ocurra en él. Tanto las energías que confluyen en dirección nuestra, como aquellas propias de nuestro mundo. Así como también los astros que nos circundan influencian con su paso, aquello que puebla y existe aquí en la Tierra. El mundo está constituido no tan solo de materia. También existen otros elementos que no percibimos y vemos, que están allí afectándonos e influenciando nuestro avance. Por otro lado, está la propia especie humana que, en sí, ya constituye una enorme cantidad de esencias, energías y misterios, dentro de sus cuerpos, que la hacen susceptible a ser afectada por una cantidad increíble de efectos y fenómenos. De esto te hablaré, de forma rápida. No quiero detenerme, por ahora, en aquello, que no dará forma a lo que verdaderamente te quiero hablar. El ser humano es una especie. Llamada así, porque sus componentes reúnen entre sí algunas características propias, y que a su vez comparte, con los demás de sus integrantes. Pero esto, a lo cual podríamos llamar una definición, no lo es en realidad. La forma humana posee un prototipo. Una especie de molde similar, pero existen muchos elementos que hacen que esto no sea tal como se cree y piensa. Hay que partir mencionando que existen y coexisten dentro de cada ser 7 cuerpos en total. Cada uno es particular, diferente y primordial. Todos ellos se alternan y se turnan para desarrollar en cada ser ciertas capacidades, conocimientos y aptitudes particulares que al final se convierten en una especie de amalgama del alma. El alma, debiera ser llamada mejor, como alma humana. Es 100% relativa al humano. Aunque cueste mucho creerlo, el ser humano no fue creado con alma. Esto fue un efecto a consecuencia de un proceso mayor, cuando le fueran otorgadas 7 esencias, las cuales obrarían en él, para así poder llamarse como un verdadero hijo de Dios. Fue así como se le entregaron las siguientes esencias: vida, amor, verdad, inteligencia, espíritu, unidad y principio. El alma humana nació de la fusión y el interactuar de aquellas 7 esencias, revelándose con el tiempo la aparición de una conciencia simple, básica, pero extraordinariamente poderosa y talentosa. El alma humana, por consiguiente, nació, producto de la combinación de las 7 esencias de Dios. Eso es extraordinario, maestro Lasey Leyland. Imagínese. Somos una especie original y nueva, le dijo con apabullante entusiasmo, su admirado interlocutor. Lasey Leyland se esforzaba por atraer la atención del joven Egan, intentando con ello desviar sus pensamientos y alejarlos de todo aquello que le recordara lo que en esos momentos pudiera estar sucediendo. Sí, así es, pero, lamentablemente y sin habérselo Dios propuesto de esta forma, provocó un efecto, que se iría marcando y acentuando negativamente en el tiempo. El ser humano adoptó una posición de autoidentidad, la cual se conoce como personalidad. Y es allí donde todo comenzó. Esto trajo una importante cantidad de efectos, todos ellos nefastos, complicados y caldo de cultivo para otros seres de muy baja vibración, que vieron en todo ello, una manera de ingresar al mundo de la luz, a través de uno de los seres creados por Dios.
puesto que antes de la aparición de la especie humana, ya existían otras formas de vida, tanto corpóreas, como incorpóreas. Algunas de ellas no tomaron atención a esta particularidad. No les era llamativo, atractivo y conveniente. En cambio, otras formas y seres, e inmediatamente, el ser humano, mostró sus particulares facetas, debilidades y desarmonías, parasitaron en algunos de ellos, y comenzó este conflicto, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Al principio de la creación, Dios tomó de él 5 esencias fundamentales, de un alto poder. Estas son llamadas como elementos. Y los creó como seres primordiales, dándoles la potestad sobre todo elemento, y forma en la materia. Les concedió y transfirió el poder, en conciencia, de crear y sanar vida. Fue así como se convirtieron en los guardianes de todo lo creado. Estos seres maravillosos son los elementales del agua, los elementales del aire, los elementales de la tierra, los elementales del fuego, los elementales del éter. A ellos se les debe toda forma, todo sistema, toda continuidad infinita de vida, todo ciclo y toda energía vibracional. Actúan en conciencia divina y jamás por su propia conciencia, mas, es tan exacto su actuar y proceder, que no distinguen, entre lo creado en ley, o armónico, de aquello que no ha sido creado en ley, o inarmónico. Se llama y denomina, creación en ley, a todo aquello que se sostiene a través de un proceso y desarrollo sin conflicto, ni alteración de los patrones evolutivos del consciente divino. Por consiguiente, al no ser capaz de distinguir estas dos diferentes realidades, cuando un ser es engendrado y concebido, fuera de la ley divina, o bajo un efecto de trauma, violencia o inconsciencia, y al ver aquel ser desprovisto de la voluntad que lo anime, y por consiguiente de los cuerpos que le debieran dar las esencias particulares que lo gobiernen, ingresan a ese cuerpo, primeramente para sostener sus impulsos vitales, para a posterior, y si es que logran reunir, y generar, la energía suficiente, como para ir alimentando y sosteniendo a ese ser en crecimiento, se quedan como la conciencia adoptiva de aquel ser físico. Difícil es entender, de manera rápida, todo aquello. Es necesario comprender que ellos están para sanar y crear vida, indudablemente tienen, hasta cierto punto, la capacidad de sostener vida, y están íntimamente comprometidos con esta tarea, pese a que no se les haya dado tal misión, de todas formas, se involucran en el mantenimiento de cualquier ser, que ellos vean que lo necesita. De acuerdo al tipo del elemental que ingresa al cuerpo de un ser con forma humana, es como será el comportamiento de aquel ser, al cual no se le debiera llamar como ser humano, aun y cuando posea tal forma. Un elemental de agua hará y transformará, aquel ser, en un humano evadido de la realidad. Tierno y afable, pero sin ninguna capacidad motora, o por lo menos casi imposibilitado de sostenerse por sus propios medios. Un elemental del aire hará y transformará, aquel ser, en un humano inteligente pero incapaz de lograr traspasar esa inteligencia hacia un campo verbal o de aplicación tangible. Solo dará esporádicas muestras de brillantes, pero se detendrá en este proceso, al encontrar la más mínima desviación o inconcordancia de los elementos de los cuales está constituido lo concreto de su realidad. Un elemental de tierra hará y transformará, aquel ser, en un humano de poca brillantez, pero de una gran capacidad de trabajo y tesón. Será un trabajador innato, esforzado, sistemático y eficiente. Será reconocido como un ser bueno, de bajo perfil, tranquilo y de buenos sentimientos. Un elemental de fuego, transformará, aquel ser, en un humano intolerante, evasivo y difícil de tratar. De una extraordinaria capacidad física. De emociones cambiantes y temperamentales. De fuertes cambios de ánimo. De poca o casi ninguna empatía con la especie humana. Amante de la naturaleza y todo tipo de animales. Brillante, mentalmente hablando. Iracundo y conflictivo. Amante de las pasiones fuertes y de poca afectividad. El elemental del éter, rara vez procede a tomar posesión o ingresar a un cuerpo que haya sido concebido fuera de ley. Si esto llega a suceder, solo estará un muy breve tiempo en ello.
Generalmente obra sobre pequeños recién nacidos, los cuales posean una carga electromagnética no contaminada, pero suelen estar solo el tiempo necesario para generar un estado de conciencia en sus progenitores, y ayudarlos con esto, a superar tal conflicto. Está casi por lo general en lactantes que fallecen, a los pocos días o semanas, de nacer. El ruido de la puerta abriéndose los interrumpió. Ambos se pusieron rápidamente de pie. Egan se puso tenso y apretó fuertemente sus puños. La Seileiland apoyó su brazo en el hombro del joven. Un guardia armado empujó adentro a la madre y a la hermana mayor de Egan. Al verse corrieron a abrazarse, en medio de emocionados sollozos. Un hombre más atrás les lanzó unas cobijas y les dijo: «Dormirán aquí esta noche. Les traerán luego comida para todos ustedes». «¿Y mi padre?», preguntó Egan, aquel hombre. «No lo sé. Se lo han llevado al Senado. Allí será juzgado». El hombre salió rápidamente de allí, cerrando la puerta. Manaquel. 12.